¿Y con quién si no es con Ángel Lorenzo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Pablo, bien hallado. La pregunta de siempre hoy, ¿por dónde toca zascandilear? Por la provincia, ¿verdad? Sí, pues hoy vamos a ver unas casetas de la Guardia Civil que son muy interesantes y bastante desconocidas. Y tengo que reconocer que yo mismo no sabía que eran unas casetas de la Guardia Civil y me da cosilla. Antes de ver las casetas, vamos a ir haciendo boca al espectador comentándoles un poquito los edificios históricos que ha tenido la Guardia Civil a través de los tiempos, sobre todo los históricos, como digo, para luego llegar a estas casetas que de alguna manera quiero dar a entender al espectador que son también casetas históricas de la Guardia Civil y por lo tanto dignas de una defensa, incluso quien podríamos soñar que con una recuperación. Oye, ¿por qué no? Esa rehabilitación para preservar el pasado y lo que tenemos todavía vigente, que todavía algunas quedan en pie. Lo vamos a ver, pero lo primero de todo, como bien indica Ángel, es establecer un repaso por esos edificios que guardan relación con la Guardia Civil, ya bien sea en el presente o en el pasado. Algunos, de hecho, les van a llamar la atención porque yo he sido privilegiado y he podido verlos y me la han llamado. Vamos a verlo. La actual comandancia de la Guardia Civil de Soria es un edificio moderno al que todavía le quedan unos cuantos años para ser histórico. Se construyó en 1966. Aunque no hay constancia escrita, suponemos por algunos indicios que fue la Casa de la Tierra donde se ubicó el primer acuartelamiento de la provincia, posiblemente en el mismo año de la fundación de la Guardia Civil, allá por 1844. Pero apenas transcurridos 20 años, se traslada la comandancia al antiguo palacio de la familia Río y Salcedo, en la actualidad sede del Archivo Histórico Provincial. 100 años estuvo aquí la comandancia, hasta 1966. La antigua Universidad de Santa Catalina, levantada en el siglo XVI en el Burgo de Osma, es en la actualidad un establecimiento hotelero. Fue en su día también cuartel de la Guardia Civil. El antiguo palacio de la familia Hurtado de Mendoza, en la localidad de Morón de Almazán, fue cuartel de la Guardia Civil durante la primera mitad del siglo XX, prácticamente 50 años. También tenemos edificios históricos que fueron casa cuartel de la Guardia Civil y que no tuvieron la magnificencia de un palacio o de un castillo, como esta sencilla casa de la localidad de Monteagudo de las Vicarías, que se hizo en un lienzo de muralla y aprovechando un cubo esquinero de la misma. Aquí vivió, y por estos alrededores correteó, una niña de unos 8 años llamada Leonor Izquierdo, la que fuera esposa y musa de nuestro querido poeta Antonio Machado. Y es que Leonor había nacido en Almenar en 1894, en el edificio histórico del Castillo de Almenar. Primero fue una torre musulmana allá por el siglo X, después un castillo medieval cristiano, más tarde residencia señorial y acabó siendo casa cuartel de la Guardia Civil entre el siglo XIX hasta mitad del siglo XX. También las ermitas
podían aprovecharse como casa cuartel de la Guardia Civil, como esta de la Virgen de la Fuente en las afueras de Gómara. Bueno, en realidad no fue la ermita lo que se aprovechó para la Guardia Civil, sino la casa hospedería construida en el siglo XVIII a la vez que la ermita. Por cierto, aquí también vivió Leonor, siendo este el último destino de su padre como guardia civil. Pero no todo fue reaprovechar antiguos edificios. A mediados del siglo XX se hicieron una serie de obras para dotar de casas cuartel algunas localidades de nuestra provincia, como esta de Quintana Redonda, en la actualidad transformada en casa rural y bar-restaurante, con nombre muy significativo, El Cuartelillo. Típicas de estas obras son las garitas esquineras para controlar el propio perímetro del edificio. Bueno, es verdad, Ángel, que en este último caso, por ejemplo, en el de Quintana Redonda, hemos visto ese uso pasado, ese uso actual. A mí no me importa que me lleves al cuartelillo, en este último caso, claro. Pues no te importará que te lleven al cuartelillo porque eres joven, pero los que ya tenemos cierta edad, cuando oíamos que te llevo al cuartelillo, teníamos muy claro que no era a una casa rural donde había bar, restaurante para comer y estar allí. Sino todo lo contrario. Era otra cosa. Bueno, hemos visto cómo desde el siglo XIX, fecha de la creación aquí en la provincia de Soria de la Guardia Civil, cuando se implanta, cómo van ocupando, ¿no?, distintos elementos. Me ha sorprendido, por ejemplo, algunos como el Castillo de Almenar, ¿no? Unos edificios que tienen hoy un uso totalmente contrario. Sí, fíjate, la clave está en que cuando se crea la Guardia Civil en 1844, al poquito tiempo, yo me atrevo a decir que incluso en menos de un año, la idea era tener todas las provincias españolas con su comandancia de la Guardia Civil y dentro de cada provincia tener varios centros, porque claro, ahora las comunicaciones son muy fáciles, pero antes no. Los servicios, y esto entronca con lo que vamos a ver después, se hacían con mucho a caballo y normalmente a pie. La idea de lo que vamos a ver después es que la Guardia Civil protegía los caminos, algunos caminos especialmente. Y entonces, claro, en esa implantación de cuarteles o casas cuarteles, en un primer momento pues, se tuvo que tirar de ermitas, de castillos, de palacios, pero no con el concepto que ahora tenemos de una gran vivienda, no. Esos edificios generalmente solían estar ya no en muy buenas condiciones. Entonces hay que reconocerles ese enorme mérito de que en ese primer momento la Guardia Civil tuvo que sufrir esas instalaciones pues, relativamente poco adaptadas a un uso incluso de habitabilidad. Instalaciones, algunas de ellas con historia, porque por ejemplo hacía referencia a esa sorpresa que me ha causado ver cómo la Guardia Civil se instaló en el Castillo de Almenar. Esto entronca también un poco en una semana en la que se conmemora ese 86 aniversario de la muerte de Machado con Leonor, con la que fue su esposa. Claro, es muy curioso porque la esposa de Antonio Machado, Leonor, al ser hija de Guardia Civil, pues su vida se desarrolló en los primeros años entre casa cuartel y casa cuartel, y de hecho, como ya acabamos de decir, ella nació en el Castillo de Almenar. De ahí también pasó por la ermita de Gómara, que como hemos visto también en el vídeo, Ángel, fue, bueno, pues prestada, ¿no?, a la Guardia Civil. Sí, y ahí tengo una anécdota muy divertida, pero es real, ¿no? Yo puedo presumir de que he estado en la misma cocina donde Leonor por las mañanas desayunaba las sopas de pan, que antes la gente no desayunaba otra cosa. ¿Y por qué digo que yo he estado en la cocina? Porque cuando fuimos a ver la ermita de la Virgen de la Fuente de Gómara, vimos la casa cuartel de la Guardia Civil y nos dimos cuenta que había 3 viviendas separadas, independientes, para 3 diversas familias. Como he estado en las 3, he estado en las 3 cocinas. Una de ellas tendría que ser la de Leonor. Por eliminación, yo he estado en la cocina donde desayunaba Leonor Izquierdo, pero no sé exactamente cuál de las 3 era. Oye, y este recorrido que nos ha servido para ver un poco la presencia de la Guardia Civil en la provincia de Soria, ¿de dónde lo conoces? Porque, claro, no está a la orden del día o de que cualquier persona lo pueda conocer. Claro, pues fíjate, la historia incluso de este programa
empieza cuando el coronel de la Guardia Civil que había antes en la comandancia de Soria, Andrés Velarde, desde que aquí le mando un saludo, un abrazo, porque es una persona muy interesante, como coincidíamos no solamente por cuestiones profesionales que lo hacíamos, sino también aficionales, compartíamos la asistencia a conferencias, a charlas, etcétera, y siempre teníamos alguna cosa que contarnos, ¿no? Y en una ocasión me dice que había publicado un libro, luego un segundo libro, y que en el primer libro era de todos los acuartelamientos de la provincia de Soria de la Guardia Civil, y el segundo era una especie de anexo en el que había añadido un escrito con el que compartía autoría con el comandante Domingo Martín, que había estado investigando sobre unas casetas que se hicieron 20 años después de que se creara la Guardia Civil, en 1864, para controlar ciertas carreteras. Entonces, entre Andrés Velarde y Domingo Martín, a mí me metieron esa cosa en el cuerpo, porque yo siempre había pensado que esas casetas, 3 de ellas están en el camino hacia mi pueblo, hacia Poza al Muro, yo siempre había pensado que eran casetas de los peones camineros. Y claro, me dicen que no, que eran casetas de la Guardia Civil. Evidentemente fuimos a verlas ya con otros ojos, y lo que se nos ocurrió a algunos es que esos edificios, que están hechos en la segunda mitad del siglo XIX, son, lo queramos o no, elementos defensivos, porque estaban para proteger a la pareja de la Guardia Civil. No obstante, vamos a ver cómo están relativamente abandonados, porque no sabíamos lo que era, y a ver si con estas líneas, con estas imágenes o con esta voz, pues las instituciones que sean competentes pues dicen, anda, si esto también es patrimonio. No se me ocurre ahora mismo ningún otro elemento defensivo en el siglo XIX en la provincia de Soria. Entonces yo creo que esto, solamente por ese detalle y por ser unas casetas, que la Guardia Civil estuvo allí a cubierto de los fríos heladores del invierno, más que de los calores del verano, pues sería cuestión de alguna manera, recuperarlas. Hemos dado ya con la entraña de esta entrega, esas casetas que vamos a conocer, que bien nos vas a dar a conocer, Ángel, con el siguiente vídeo. De entre todas estas construcciones de la Guardia Civil, destacan unas que por su reducido tamaño y por desconocimiento han pasado inadvertidas durante muchos años. En 1866 salen a concurso 7 casetas para la Guardia Civil, 2 de ellas para albergar a la pareja de guardias y a sus monturas cuando el servicio se realizaba a caballo, y otras 5 sin que tuviera capacidad para estos animales, solamente para la pareja. Apenas a 500 metros de Cadosa, dentro del término municipal de Alconava, tenemos los restos de una de estas casetas, en este caso de las grandes, aptas para la pareja y para sus monturas. Esta caseta se encuentra casi en lo alto de la cuesta de la Omeñaca, muy cerca de la misma carretera Soria-Zaragoza. Por sus dimensiones más reducidas, solo podía acoger a la pareja de la Guardia Civil cuando ésta hacía el recorrido de su servicio a pie. La tercera caseta, de la que todavía quedan restos apreciables, se ubica entre la localidad de Añavieja y la de Muro, justo al lado también de la misma carretera, de la Soria-Zaragoza. En este caso, se puede apreciar la única ventana que ha llegado hasta nuestros días, y vemos que tiene como característica principal que es una ventana aspillerada, es decir, de defensa militar. Vamos a ver la ventana por dentro para apreciar las características que tiene.
Aunque le falta la parte del dintel superior, porque se han llevado los ladrillos, que eran muy buenos, sí se puede apreciar en la espillera por el interior la anchura que tiene esta ventana, mientras que al exterior era mucho más estrecha. Es decir, desde afuera, atinar al interior con un disparo era muy difícil. Sin embargo, desde aquí, con un fusil, teníamos un amplio abanico, un ángulo muy grande para defensa. Pues precisamente, Ángel, esa ventana aspillera es la que explica la posible relación entre estos cuarteles, ¿no?, estas construcciones, con a lo mejor los recintos fortificados a los que nos tienes acostumbrados. Sí, mira, el hecho de la aspillera en sí es, desde mi punto de vista, la prueba de que esas casetas, primero, pertenecen a la Guardia Civil, a un cuerpo armado, porque son exclusivamente defensivas. En el mundo rural no hay esas aspilleras en esa época y está claramente preparada para la defensa. El último trozo de vídeo es un recorrido por mi parte en el que voy paralelo a la caseta, voy andando y en todo ese momento que voy andando desde el interior se me está controlando. Es decir, es una ventana, una aspillera para defensa, para defenderse. Estamos viendo, Ángel, por ejemplo, en la imagen anterior unos planos que precisamente habías elaborado a partir un poco de lo que estamos viendo. Hasta 7 de estas hubo en la provincia. Sí, los planos es que a mí algunas veces cuando me meto en estas cosas, pues bueno, pues las mido, las remido, intento darles el sentido que tenía cada uno de los detalles. Ahí, por ejemplo, tenemos en la parte de abajo a la derecha un detallito de la propia aspillera con el número de ladrillos correcto, porque a veces si ves esto y mides y ves que no te da, dices, esto no puede ser lo que dicen, ocurre en ocasiones, y esto era para no sé qué, ¿no? Echas el metro y dices, si es imposible que ese no sé qué cupiera aquí, ¿no?, por ejemplo. Entonces, aquí no, aquí es verdad que, por ejemplo, las casetas más pequeñas solamente podían acoger a la pareja de guardias civiles, y la grande de caballería, puesto que tenemos una de caballería y otra para infantería, pues podían introducirse en esa caseta los animales, los caballos, pero claro, no quedaba mucho espacio en ninguna de las dos casetas. En la de caballería era todo muy estrecho y en la de infantería también, o sea que era para estar un poquito a resguardo y no sé si caliente, porque no he visto restos de chimenea y mucho menos estufa. Morfología similar, aunque diferencian un poco las proporciones en base precisamente a caballería o infantería de la Guardia Civil. Un resultado que hoy ojalá se pudiera preservar, incluso llegado el caso rehabilitar, porque ha sido gracias a esos planos a través de los cuales nos podemos hacer una idea de una entrega muy vinculada a la Guardia Civil. No sé si tendrás a lo mejor algún motivo también. Sí, no puede pasar este programa de hoy sin hacer un cariñoso saludo a mi hija Marina, que también es Guardia Civil. Y seguidora de este espacio, me consta. Sí, sí, y de este sobre todo porque evidentemente se lo voy a mandar para que lo vea y para que de alguna manera se dé cuenta que su padre no solamente se preocupa por la Guardia Civil, sino también por ella. Muy interesante, me sumo a ese saludo, Marina, que yo también te sigo esta vez en Instagram. Oye, y estás aquí, no podíamos cerrar esta entrega sin mencionar que también, fiel a esa pasión por los recintos fortificados, vas a hacerte cargo de una conferencia de la que ya nos habló ayer Jesús Bozal, lo recordarán. Pues bien, invitar a todo el mundo, ¿no?, a que asista. Sí, efectivamente, todo el mundo puede ir a esa conferencia si tiene la capacidad de soportar todo el rollazo que le puedo contar, porque va a ser muy interesante, y está mal que lo diga yo. Siempre que vamos a Collur, vemos la tumba de Machado, por supuesto tiene una gran importancia, pero a mí, que soy castillero de guardia, lo que me gusta también de Collur son todas las fortificaciones que atesora. Hay que tener en cuenta que Collur era un punto militar muy importante y de alguna manera siempre está oculto ese detalle. A propósito, Collur, hasta el siglo XVII, formaba parte de España, que es una cosa que también hay que tener en cuenta y que se va a decir en la charla. Algunos habrán sorprendido, a mí no, porque ya me lo explico, pero todos aquellos que quieran saberlo, ¿la tienen mañana a las 7:30? Sí, mañana a las 7:30 en el casino. Pues ahí les espera Ángel Lorenzo, y aquí también te espero, ya sabes, eres más que bienvenido con una nueva entrega de Historia desde las entrañas. Nos vemos. Pues muchas gracias, Pablo.